Hola a todos, muy buenos días. Muchísimas gracias por estar aquí en este webinar de Machine Learning with Splunk. Les doy la cordial bienvenida a todos ustedes. Mi nombre es Nadia Gaitán y yo seré la moderadora en esta ocasión. Mi compañero, el ingeniero Stevie Soler, será quien dé la demo. Yo seré la encargada de visualizar todos sus mensajes, de saber si alguno de ustedes ha perdido audio, conexión. Yo les pido por favor que me ayuden a hacer estos comentarios en el chat. En la parte donde ustedes pueden visualizar esta pantalla donde dice bienvenidos, Machine Learning, en la parte de abajo hay unos pequeños botones donde ustedes pueden levantar la mano, pueden mandarnos algún mensaje. Yo estaré muy pendiente de este panel para que todas las respuestas, dudas y comentarios sean leídos en el momento correcto. Eh, por favor, si tienen alguna duda, alguna pregunta, sería excelente que la hicieran. La intención de esta webinar es que ustedes aprendan, dar los mejores consejos para hacer esto posible. Y si ustedes hacen preguntas, van a enriquecer mucho más esta sesión. Por favor, hagan todas las preguntas. Pueden hacerlo también de manera privada. Si gustan, también al final de la sesión pueden contactarme si quieren que revisemos dudas muy puntuales. Yo les envié por ahí unos correos de invitación, tienen mis datos. En caso de que no los tengan y los requieran, por favor, háganlo saber en este chat. Vamos a dar inicio a este webinar. Por favor, pregunten todo lo que necesiten. Igual, por favor, si el audio se les llega a ir, levanten la mano y yo con gusto puedo comentarle a mi compañero que pausemos un poco en lo que se restablece el audio. ¿De acuerdo? Muchísimas gracias a todos y bienvenidos. Gracias, Nadia. Bueno, muchas gracias por estar en este webinar. Este webinar lo que vamos a hablar es rápidamente acerca de los elementos de Machine Learning que cuenta Splunk y hubo algunos casos de uso en los cuales se puede ir aplicando, ¿no? De entrada, como sabemos, Splunk nos permite que lo utilicemos en una gran variedad de casos de uso. ¿Sí? Si han estado en nuestras sesiones anteriores, en nuestras series anteriores de webinar, habrán visto que hemos enfocado o hemos estado viendo Splunk cómo nos puede ayudar para la parte de IT Operation, también en la parte de seguridad y detección de fraudes, ¿no? Que es uno de los elementos por los cuales es reconocido Splunk como líder dentro del mercado, sí, como una herramienta de SIEM, y también algunos otros casos que se han visto son el uso de sensores en la parte de Internet of Things o también en la parte de ayuda o desarrollo de software, ¿no? Son de los diferentes casos como nos ha permitido Splunk poder ser utilizado y, bueno, llegar a gran variedad de empresas, ¿no? Como conocerán, Splunk es una plataforma que puede ser establecida on-premise, eso quiere decir en su infraestructura, o puede ser utilizada en la parte on-cloud, ¿no? Son de los dos diferentes elementos con los cuales podemos estar trabajando, ¿sí? Para más que nada poder tener un rápido despliegue de estos elementos, ¿no? De esta plataforma, ¿no? Rápidamente les voy a mostrar cómo es la arquitectura de Splunk, ¿sí? Inicialmente lo podemos instalar en un equipo o también, dependiendo las necesidades de procesamiento, la gran cantidad de información que se pueda tener en un momento dado, podemos desplegarlo, podemos utilizarlo en un formato de clúster, ¿no? Es sumamente muy rápido convertir Splunk de una instancia, de un single instance, a llevarlo hacia un clúster, ¿no? Para lo que es la comunicación o recolección de información desde elementos ya sea Windows, Linux, IX, todas estas variaciones, lo que tenemos es lo que le llamamos Splunk Universal Forwarder, que no es más que un agente que nos va a permitir establecer la comunicación entre nuestra instancia de Splunk y estos dispositivos o estos elementos que queremos monitorear, ¿no? Pero no solamente nos enfocamos a estos elementos o a estos
a estos dispositivos, sino que podemos obtener información de prácticamente cualquier dispositivo o cualquier elemento que genere información en formato electrónico. Esto es muy importante, ¿sí? Y lo podemos indexar directamente en Splunk, ¿no? Podemos indexar información desde firewall, desde switches, access point, ¿no? Que ese es uno de los principales elementos que utilizamos en la parte de seguridad. También podemos conectarnos a distintas bases de datos, ¿no? Llámese Oracle, SQL Server, MySQL, DB2, Postgres. Básicamente lo que hacemos es, hay una conexión a través de una conexión JDBC, ¿sí? Que es prácticamente cualquier base de datos la soporta, ¿no? Y es como nosotros estamos conectándonos para poder extraer la información. También nosotros podemos extraer información de servidores de aplicaciones o servidores de bus de datos que estén conectados en cualquier equipo, llámese un Apache, WebSphere, JBoss. Todos estos elementos también podemos integrar la información, sus logs, ¿para qué? Pues obviamente para poder generar dashboard que nos ayuden rápidamente a poder hacer una toma de decisiones, ¿no? También podemos conectarnos a sistemas de tickets como puede ser Remedy, ServiceNow, o alguno hecho propiamente en casa, para que no nada más monitoreamos los eventos que estén pasando en este software, ¿no? Para ver que esté en un correcto funcionamiento, sino que también podemos enviar información de regreso. ¿Para qué? Para en base a cierto comportamiento o a ciertos elementos poder generar estos tickets de forma inmediata. ¿Para qué? Para que siga su flujo normal y que pueda tener la empresa para la mitigación de ciertos riesgos o de ciertos elementos, ¿no? Es como nosotros podemos estar trabajando, ¿no? Podemos conectarnos a sensores, podemos conectarnos a computadoras de viaje de autos, ¿no? Todos estos sensores los podemos recolectar y a partir de ahí poder hacer una correcta toma de decisiones, ¿no? ¿Y esto a qué nos va a llevar? Bueno, básicamente lo que vamos a tener con este tipo de dispositivos, la información de estos dispositivos va a ser dashboard que nos va a dar rápidamente una visión de cómo está la infraestructura. En este caso estamos monitoreando la infraestructura o el elemento que estemos monitoreando, ¿no? Rápidamente vamos a poder tener de una forma gráfica si se está comportando bien o no los elementos que se están teniendo ahí, los elementos que se están teniendo ahí y en un momento dado está revisando que se esté comportando correctamente, ¿no? En este caso aquí estamos viendo que la base de datos es el que está fallando, ¿no? Entonces, y aquí estoy viendo la cantidad de elementos que se están comportando. Si yo le doy clic ahí a la base de datos, pues rápidamente puedo tener un dashboard, un gráfico que me está dando mayores elementos para poder estar analizando exactamente el por qué está fallando, en este caso, el elemento, ¿no? Esto es en términos generales una visión rápida, un repaso rápido de cómo nos puede ayudar Splunk. Obviamente atrás podemos generar también lo que son ciertas alertas, podemos generar algunos otros comportamientos, ¿no? Que nos ayude más allá de mostrarnos simplemente gráficas, también que nos ayude a realizar ciertas acciones de forma automática, ¿no? Todo esto, digamos, lo estamos haciendo con los elementos básicos de Splunk, que en este caso son la parte de consultas y correlación de eventos, ¿no? Pero hay otro elemento importante que tiene Splunk aquí, que es la parte del Machine Learning, ¿no? Splunk cuenta con lo que le llama Machine Learning Toolkit, que como su nombre lo dice, son una serie de modelos o de algoritmos que nosotros podemos aplicar. ¿Para qué? Para realizar ciertas acciones con la información que obviamente ya tiene indexada Splunk, ¿no? Ese es un elemento importante. La información debe de estar contenida dentro de Splunk para poder aplicar estos modelos o estos algoritmos, ¿sí? De primera mano, lo que tenemos aquí utilizamos la parte de Machine Learning básicamente para tres objetivos principales, ¿no? La detección de anomalías o de elementos fuera de un comportamiento normal, ¿no? Llámese desde logins fallidos, excesivos logins fallidos, o accesos desde ciertos elementos, o un tráfico anómalo o fuera de los límites normales para un usuario, el envío de correos electrónicos diferente a días anteriores, ¿no? Todos estos elementos son los que nosotros podemos detectar a través de estos modelos de Machine Learning que tiene Splunk,
¿Para qué? Para, obviamente, tomar ciertas acciones, ¿no? Ese es un primer elemento, ese es el principal y de hecho lo aplicamos mucho para la parte de seguridad, ¿no? Estos modelos son los que aplicamos principalmente para security. También tenemos otro modelo que es el que nos va a ayudar a hacer predicciones o forecast, ¿no? Obviamente, con toda la información que se tiene, podemos aplicar ciertos modelos para saber cómo se va a tener el comportamiento de ciertos elementos, ¿sí? Y estar viendo cómo se va a estar comportando, ¿no? Por ejemplo, aplicamos mucho, si han estado en nuestras series anteriores o han utilizado Splunk, hay un elemento que se llama IT Service Intelligence, que lo que nos dice es básicamente cómo se está comportando un servicio o la infraestructura dentro de nuestra empresa, ¿no? Y ahí tiene un elemento que es el Capacity Planning, que obviamente utiliza estos algoritmos de Machine Learning para tener una predicción de cómo se va a comportar la infraestructura si en algún momento dado subimos el número de usuarios o metemos más equipo o el espacio en un determinado dispositivo se está llenando, la memoria, el ancho de banda, todos estos elementos, obviamente la información histórica es la que le pasamos a estos modelos y a partir de la aplicación de los algoritmos sobre estos modelos es como Splunk nos va a decir si cuál va a ser nuestro punto de inflexión o nuestro punto de operación crítica para tomar las acciones pertinentes y no esperarnos hasta que falle, ¿no? Sino estar preparados para esta parte, ¿no? Tener ese capacity. Y por último, tenemos la parte de clustering o de agrupación, que obviamente también aquí lo que nos va a ayudar es a identificar diferentes grupos que tal vez con una gráfica de barras o algún elemento visual sencillo de dos ejes no es tan sencillo poderlo identificar, sino que podemos meter diferentes elementos o diferentes variables para ver cuáles son los elementos que están teniendo o que tienen algo en común, ¿no? Por ejemplo, para estar checando si estoy revisando, no sé, la capacidad de mis diferentes servidores, pues quiero agruparlos en base al número de usuarios concurrentes, ¿no? Que puede estar teniendo ahí. Entonces, a través del clustering o de la clusterización, es como estos elementos los podemos estar agrupando para, obviamente, tratarlos como un solo elemento y poder hacer una toma de decisiones en base a estos, a estas características o estas variables, ¿no? Principalmente esos son las tres características o los tres principales objetivos que utilizamos el Machine Learning, ¿no? Obviamente en cada uno de ellos hay diferentes variantes, ¿no? Para hacer un análisis predictivo, pues bueno, lo podemos hacer continuo, lo podemos hacer con temporalidades o incluso la detección de anomalías, es encontrar los valores superiores o los valores inferiores o estar trabajando a través de bandas, a través de cuartiles. Obviamente tiene todas sus variaciones, pero estos son los tres principales que nosotros estamos manejando, ¿sí? Para poder utilizar esta parte del Splunk Machine Learning Toolkit, el único requisito que necesitamos, son dos requisitos los que necesitamos. Uno es una instalación de Splunk Enterprise, puede ser on cloud o puede ser on-premise. Para ambas versiones está disponible. Y el segundo requisito que necesitamos es un usuario para poder descargar aplicaciones directamente desde Splunk Base, ¿no? Lo que vamos a hacer es, entramos a la parte de Splunk Base, ¿sí? Que es el repositorio de aplicaciones propiamente de Splunk, y ahí lo que vamos a teclear es la parte de Machine Learning, y aquí nos va a aparecer, va a ser la primera opción que siempre nos va a estar apareciendo, que es el Splunk Machine Learning Toolkit, ¿no? Nosotros seleccionamos ahí, nos va a aparecer la página de los detalles de la aplicación, para qué nos sirve, para qué versiones puede estar soportada, ¿no? En qué casos de usos o qué compatibilidad de aplicaciones lo podemos estar utilizando, como por ejemplo aquí, como les mencionaba, puede ser para la parte Enterprise o puede ser para la parte on cloud, para qué versiones de Splunk está soportada, ¿no? Básicamente, qué podemos estar haciendo, ¿no? Cómo podemos estar trabajando, y aquí en los detalles, pues bueno, todos los requisitos, los requerimientos que necesitamos y obviamente también cómo hacemos la instalación de esta aplicación. En este caso, la aplicación de la instalación es similar a como hemos instalado cualquier otra aplicación que nos esté mostrando Splunk. Nos metemos a nuestra parte de
de aplicaciones, administración de aplicaciones. Desde aquí podemos subir el archivo que previamente descargamos, nos va a pedir reiniciar la instancia y una vez que esté reiniciada la instancia ya podemos utilizar rápidamente los distintos elementos o los distintos algoritmos que nos presenta Splunk con la parte de Machine Learning Toolkit. ¿Ok? Vamos a entrar de lleno a la aplicación. Ya aquí yo ya la tengo instalada, ¿sí? La vamos a ver de esta manera, Splunk Machine Learning Toolkit, ¿sí? Y a partir de ahí nosotros vamos a poder estar checando los diferentes elementos que tenemos, ¿no? Por principio de cuentas vamos a tener lo que es la parte del showcase. No es más que nada, en esta parte del showcase no es más que ejemplos que ya trae Splunk de algunos casos comunes que se presentan, sí, para poder estar revisando o para tener como inspiración, si queremos llamarlo así, de cómo podemos utilizar la parte del Machine Learning Toolkit, ¿no? Si no tenemos mucha idea de por dónde empezar, por aquí lo podemos hacer, ¿no? Ya sea por la parte de los diferentes algoritmos o modelos que puede tener, o podemos seleccionar por industria e irnos específicamente al alguno, ¿no? Podemos irnos a la parte de seguridad, a la parte de finanzas, el Internet of Things, cualquiera de estos elementos. ¿Para qué? Para estar checando cómo podemos estar aplicando ciertos elementos o incluso algunos de estos elementos o estos ejemplos que estén aquí, tal vez trasladarlos o complementarlos con información que nosotros tenemos, porque es exactamente lo que estamos buscando, ¿no? Un poquito más adelante vamos a regresar aquí a este slide, a este showcase, ¿sí? Para ver los distintos ejemplos. Cuando nosotros estemos trabajando con el Machine Learning Toolkit, lo que vamos a hacer o vamos a empezar es con la parte de experimentos, ¿no? En la pestaña de experimentos, que es como lo llama Splunk, ¿no? Aquí dentro de la parte de los experimentos, vamos a tener un listado de todos los diferentes experimentos o modelos que hemos implementado directamente en Splunk y que obviamente están trabajando continuamente, ¿no? Obviamente aquí estamos mostrando los diferentes modelos que se están haciendo, ¿no? Podemos hacer una predicción inteligente, una clusterización inteligente. Esta parte de los SMART es utilizar mucho el asistente que nos da propiamente Splunk para que si es que no estamos muy familiarizados con los modelos de Machine Learning, ¿no? Tiene sus propios asistentes, ¿para qué? Para poder ir paso a paso implementando nuestros distintos elementos, ¿no? Si yo selecciono alguno de los modelos que estoy haciendo ahí, obviamente me va a ir mostrando cuáles son los que tengo específicamente para ese modelo y si quisiera revisar el resultado o hacer una modificación de algún experimento, ¿no? De alguno de los modelos. El primer paso para crear algún experimento es nos vamos hacia el lado derecho, vamos a ver un botón verde que nos va a decir crear un nuevo experimento. En este caso yo le voy a decir que quiero crear un nuevo experimento, ¿sí? Y en este caso le voy a decir que voy a tratar de hacer una detección de alguna anomalía, ¿no? De algunos valores fuera de un comportamiento normal, ¿no? Le voy a dar un nombre a este experimento para poderlo identificar. Le vamos a dar demo outlier, le damos crear y a continuación lo que nos va a mostrar Splunk es básicamente como cuando estamos creando una alerta, un reporte, un dashboard, vamos a empezar con una sentencia, ¿no? Con una línea, con una búsqueda, ¿no? En este caso yo voy a pegar ya cierta búsqueda que en este caso lo que me está diciendo son el conteo de logons dentro de una aplicación. Yo le puedo indicar la parte de cuál es el periodo de tiempo sobre el cual quiero trabajar o quiero que me extraiga la información. En este caso quiero todo. ¿Por qué? Porque mientras mayor información tenga el algoritmo, el modelo va a ser mucho más preciso, va a tener mayores elementos para poder detectar estas ciertas anomalías, ¿no? En ese caso le digo que es todo el tiempo, le digo que quiero buscar y obviamente ahí ya me está apareciendo mis diferentes elementos, ¿no? Ya me está agrupando por día cuántos son los diferentes logons que voy teniendo, ¿no? Ese es el primer paso, definir mi conjunto de datos, que en este caso ya lo tengo aquí, ¿no? El siguiente paso le doy next y lo que tengo que estar haciendo aquí es obviamente estar detectando los diferentes elementos con los cuales voy a estar trabajando, ¿no? Aquí yo puedo tener una parte de
de aplicar una cierta extracción de campos, ¿no? Por ejemplo, para si en algún momento dado, con la información que tengo ahí, me va a detectar ciertos patrones, como en este caso estamos trabajando con información de días, de fechas, obviamente me puede extraer esta información, me la puede ir agrupando por meses, por día de la semana, por número de semana, todos estos elementos, ¿no? Entonces yo le digo aquí extraer y obviamente aquí ya me está haciendo el análisis, ¿no? Me está diciendo cuántos eventos estoy teniendo en base al día de la semana, ¿sí? Que puedo tener en base al día del mes, ¿no? Cuándo se están presentando el mayor número de eventos, cuándo el menor, y también al final tengo el número de meses con los cuales he estado trabajando, ¿no? Aquí puedo ver rápidamente cuáles son los distintos elementos con los cuales estoy yo trabajando, ¿no? Entonces, en este caso ya tengo mis elementos, ¿no? Ya hice mi extracción de elementos y ahora sí, desde aquí voy a definir cuáles van a ser los elementos por los cuales voy a hacer este análisis, ¿no? Cómo quiero que me haga el análisis, ¿no? En este caso, quiero que me haga el análisis en base a los logons, quiero que me haga la división o la agrupación en base a qué. Tal vez lo quiero en base a el número del día de la semana, ¿no? Y también lo quiero en base a eh, 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 tal vez al span, ¿no? Digamos, voy a trabajar con esos dos elementos, ¿no? Aquí yo le puedo manejar un intervalo de tolerancia, ¿no? De agrupación, en este caso voy a dejar los valores por default y le voy a indicar que me detecte los diferentes valores anómalos en base a estos elementos, ¿no? Obviamente aquí lo que me está apareciendo es un mensaje de hay muy pocos puntos con los cuales a este punto, a este momento puedo entrenar al algoritmo, pero esto no quiere decir que no me pueda dar ciertos resultados, ¿no? Entonces aquí rápidamente yo ya puedo estar checando cuáles son mis diferentes comportamientos anómalos que está detectando previamente el elemento. Lo puedo hacer en base a la densidad o lo puedo hacer en base al tiempo, ¿no? Cómo se está comportando mis diferentes elementos, ¿no? Y así de rápido puedo estar checando un primer algoritmo, ¿no? Un primer algoritmo para una detección de elementos. Esto yo lo puedo hacer a través de línea de comandos, a través de la línea de comandos del Plon que nos da, pero obviamente es aprenderme o tener todos estos elementos que tengo aquí para obviamente estar checando ya, digamos, esto ya sería algo muy experto o incluso en un momento dado, si ya tengo el primer elemento, el primer modelo, tal vez ya empezando con un poco de esta parte de la línea de comandos, ya no estar utilizando el asistente, tal vez ya directamente la línea de comandos yo lo puedo estar complementando con algunos otros elementos si ya tengo cierta experiencia en el manejo de uso directamente de Splunk, ¿no? Este es uno de los primeros elementos que tenemos y obviamente el siguiente paso que tenemos que hacer es, bueno, nos vamos a revisión del modelo, ¿no? Donde nos va a estar dando una un sumarizado, un concentrado de los distintos elementos que hemos estado trabajando, ¿no? ¿Qué tipo de modelo es el que está aplicando, ¿no? En algunos puede ser alguna beta, puede ser un modelo gaussiano, un modelo exponencial, dependiendo también a las cantidades de registros que tengamos para estos elementos, ¿no? Aquí estamos viendo que en este caso estamos teniendo solamente un pico o un elemento fuera del valor, que en este caso pues son los miércoles, ¿no? Con un expand de 86.400 en comparación a los otros elementos, ¿no? Así de rápido es como nosotros podemos generar un primer modelo utilizando el asistente, ¿no? Y ya al final de teniendo el asistente lo que hacemos es lo guardamos, ¿sí? Guardamos este experimento, ¿para qué? Para que se quede con este elemento. Y a partir de aquí ya viene una segunda etapa para los modelos, ¿no? Que obviamente podemos crear una alerta en este modelo para que, así como las consultas normales que hacemos en Splunk, desde aquí nosotros podemos estar creando alertas para que para ver que se esté ejecutando este modelo cada cierto tiempo y cuando detecte estas anomalías, inmediatamente nos habilite, nos avise. No podemos administrar las alertas que hayamos creado anteriormente. Aquí también constantemente en toda la parte de Machine Learning, independientemente de la herramienta que estemos utilizando, los modelos siempre los vamos a ir entrenando. ¿Por qué? Porque obviamente conforme pasa el tiempo,
van a ir cambiando las condiciones para tener este elemento, ¿no? Tal vez ahorita, hablando de logins o de logons, podemos tener que en cierto momento un servidor o un elemento tendríamos, no sé, por decir algo, 30 logons al día, ¿no? Pero obviamente conforme pasan los días, las semanas, ya ves, ese número en lugar de ser 30 puede ser 50, 70, 80 o 100, pero obviamente hay algunos elementos que tienen que ver, que tienen que involucrar o tienen que ver mucho la parte de los elementos de por qué ese comportamiento, ¿no? Tal vez se tiene ese comportamiento o se está teniendo ese crecimiento de logons en este caso, ¿por qué? Porque estamos metiendo más equipos o porque estamos teniendo más usuarios, entonces eso está teniendo a que el comportamiento normal sea diferente a como lo veníamos a varias semanas atrás, ¿no? Entonces, por eso es que nosotros programamos que el modelo se esté entrenando constantemente. ¿Para qué? Para que no nos esté dando estos falsos positivos, ¿no? Si tal vez el outlier la semana anterior era 31, esta semana porque ya metimos más infraestructura o más variables, ese outlier puede ser un 50, un 60, un 70. No, entonces por eso es que también tenemos esta opción de programar el entrenamiento del modelo, que no es más que estos pasos que hicimos, los va a volver, el modelo se va a volver a ejecutar y obviamente va a establecer nuevos límites o nuevos thresholds con los cuales nos va a decir que si un elemento está presentando un comportamiento anómalo o no. Y al final también, bueno, tenemos las distintas ejecuciones de este training. ¿Para qué? Para estar revisando, obviamente, el resultado que quisiera tener los elementos que vamos teniendo aquí, ¿no? Este es un primer vistazo a un modelo, ¿no? En este caso es el outlier. Vamos a ver rápidamente un forecasting, cómo trabaja aquí para el forecasting, ¿no? Obviamente voy a utilizar la misma consulta. Vamos a ver aquí test forecasting. Si checan, es prácticamente la misma forma de trabajo, ¿no? Me va a pedir primero un conjunto de datasets. En este caso, yo tengo una consulta ya aquí guardada con los mismos logons. Le digo que me busque. Obviamente es la misma información. Le digo que voy al siguiente paso. Aquí, en el siguiente paso, hay una diferencia en comparación al outlier, que en este caso, con el forecasting, yo puedo hacer join con algún otro tipo de conjunto de datos para complementar o para hacer un poquito más precisa el análisis o en este caso la predicción que yo estoy haciendo, ¿no? En este caso estamos analizando la parte de los diferentes logons que estamos teniendo a lo largo del día, pero aquí para poder hacer una predicción de, bueno, cuántos logons voy a tener por día, hay que considerar un elemento importante, ¿no? Si estamos trabajando con infraestructura de una empresa, obviamente no todos los días se tiene la misma cantidad de operación, ¿no? Y para pensar rápidamente cuándo no vamos a tener la misma cantidad de operación son, por ejemplo, los días festivos o los días feriados, ¿no? Obviamente, cuando es un día feriado, mucha gente no va a la oficina o prácticamente nadie va a la oficina, entonces no vamos a tener estos logos en comparación a que fuera un lunes o un martes normal, ¿no? De operación. Entonces, lo que vamos a hacer aquí también es podemos complementar en este caso con ese tipo de calendarios para que nos diga cuándo es los días feriados, ¿para qué? Para obviamente no considerar esos elementos y no nos dé ahí una alerta o un falso positivo, ¿no? Sino considerar ese tipo de variables que nos pueden en un momento dado afectar el modelo y no nos dé estos falsos positivos, ¿no? ¿Cómo lo podemos hacer? En este caso le voy a decir que voy a agregar un paso de preprocesamiento, que en este caso va a ser un join, ¿sí? Aquí yo ya tengo cargado un calendario de los días especiales o los días feriados, ¿no? Le digo que quiero estar trabajando con esos elementos. ¿Cuál es mi campo con el cual voy a trabajar? Pues obviamente es la fecha, ¿no? En base a qué campo voy a estar haciendo el lookup o el join, en este caso es con la fecha. Y aquí cuáles son los campos que quiero agregar de lookup, ¿no? Que quiero yo complementar a mi información original, ¿no? Que es tanto el valor el valor de la fecha como tal
del día feriado y el nombre, ¿no? Para saber a qué día feriado se corresponde, ¿no? Si es Navidad, Año Nuevo, en Estados Unidos el Día de Acción de Gracias, en México Día de la Independencia, cosas así, ¿no? Entonces ya teniendo yo estos elementos, le digo que quiero hacer el join y aquí rápidamente ya vemos que solamente yo de mi consulta original tenía dos campos, que era la fecha y el número de logons. Y ahora aquí tengo un nuevo valor o un nuevo campo que me está diciendo el día o el nombre del día feriado y bueno, y su valor, ¿no? ¿Qué fecha le estamos dando, ¿no? En este caso tenemos el día de Año Nuevo, día de Martin Luther King y así los diferentes días feriados, ¿no? Ahora, ya que tengo esos elementos, ahora sí me voy al elemento de la parte del forecasting, ¿no? Aquí lo que vamos a hacer es, vamos a seleccionar los diferentes elementos con los cuales podemos o queremos estar trabajando. En este caso, el campo del forecasting que vamos a utilizar son los logons, ¿no? Porque ese es el elemento que queremos predecir, cuántos logons vamos a tener en un determinado periodo de tiempo. Y bueno, aquí es donde nosotros le vamos a estar indicando cuáles van a ser mis límites, ¿no? O sobre cuáles voy a estar trabajando, ¿no? Tal vez quiero hacerme una predicción por los próximos 30 días, ¿no? Entonces le pongo que mi valor inicial va a ser el día 0 y mi valor final va a ser el día 30, ¿no? A partir de un determinado punto. En este caso aquí yo le puedo indicar cuál es mi unidad de valor. En este caso estamos hablando de días, entonces quiero que me haga una predicción desde el día 0 hasta el día 30. ¿No? Aquí yo puedo manejar los diferentes intervalos de confidencialidad, de confidence, dependiendo el tipo de modelo y la cantidad de datos, ¿no? Aquí obviamente no es un valor específico que siempre digamos, siempre tenemos que utilizar depende mucho de la naturaleza de los datos, ¿no? Y también de los elementos confiables que podamos tener en esos datos para poder determinar este intervalo. En este caso voy a dejar los valores por default para ver el resultado, ¿no? Ya teniendo estos parámetros que vamos a utilizar, si checan, son parámetros muy sencillos. Estamos viendo en este caso un ejemplo, pero obviamente mientras más datos, más complejas sea el dataset, obviamente más elementos son los que tenemos que nosotros estar involucrando en nuestro modelo. Pero gracias al asistente de Splunk es muy rápido estar metiendo estos elementos. Entonces, en este caso lo que voy a hacer es con estos insumos, quiero que me haga un forecast, un primer training. Este es el primer training que estábamos haciendo del modelo, ¿no? Y obviamente aquí me está diciendo, ¿no? Ahí me está mandando ciertas alertas que es obviamente en base a la cantidad de datos o a los datos que estoy dando, ¿no? Obviamente aquí tenemos que hay valores nulos, entonces esto puede afectar mucho el elemento o la cuestión que estemos evaluando directamente sobre nuestros datos, ¿no? Obviamente también aquí, como en el modelo anterior, si yo le doy clic al SPL, obviamente si yo copio y pego directamente esto sobre la pantalla de Search de Splunk, me va a dar el mismo resultado, ¿no? Es como estamos construyendo los diferentes modelos, ¿no? Aquí yo estoy teniendo mi modelo, este es mi resultado del modelo que me está dando, ¿sí? Obviamente depende mucho de la cantidad de datos que tengamos. Mientras más datos tengamos, más preciso puede ser esto. Nos vamos al siguiente elemento que es para la revisión propiamente del modelo, ¿no? Aquí me está dando los diferentes valores para este caso de cómo estamos evaluando el modelo, ¿no? Tanto la parte del coeficiente de correlación, ¿no? Así como también el RMSE, ¿sí? Ya dependiendo mucho de los datos y de qué tan apegado o estén o familiarizados o estén con estos elementos, podemos ver si está siendo o no confiable los datos y los elementos que nosotros estuvimos poniendo el modelo, ¿no? Aquí también nosotros podemos establecer tal vez las fechas sobre las cuales quisiera yo hacer la parte del modelo, la predicción del modelo. En este caso tal vez quisiera ver que si estoy teniendo datos nada más hasta cierto de todo el 2018, tal vez quisiera ver a partir del último dato, bueno, cómo se comportaría en los siguientes días, ¿no? Entonces aquí yo le digo que quiero una aplicación y aquí me está diciendo específicamente, ¿no? Es con la historia que yo estoy teniendo
Para este día en específico yo estaría esperando alrededor de 180.53 logons. Y aquí obviamente me está dando mis intervalos máximos y mínimos, obviamente de banda de comportamiento de esta predicción, ¿no? Que puedo llegar a tener un pico de hasta 278.2 logons o el mínimo pueden ser 82.85 logons, ¿no? Entonces, así de rápido es como podemos tener un modelo, en este caso de una predicción inteligente, a través del asistente propiamente de Splunk, dándole ciertos parámetros para que en base a eso me vaya diciendo, vaya yo teniendo cierto comportamiento hasta en un determinado momento del tiempo, ¿no? Y bueno, ya una vez que tengo este modelo, le digo que lo quiero guardar, obviamente ya le había dado un nombre al experimento. ¿Para qué? Para que más adelante lo pueda estar consultando, ¿no? Y a partir de aquí, obviamente, puedo estar creando las alertas, puedo estar administrando mis alertas, puedo estar programando mi modelo. ¿Para qué? Para que, obviamente, conforme más logos o más actividad se esté presentando, obviamente, esto se vaya alimentando. ¿Para qué? Para que lo vaya utilizando los diferentes elementos, ¿no? Aquí también lo que puedo hacer es, si ya tengo un determinado modelo, puedo volver a entrar a ese modelo y puedo volver a modificarlo, ¿no? Por ejemplo, me voy a ir aquí a la parte del outlier, ¿no? Voy a entrar a este que ya tenía yo anteriormente, este modelo que ya tenía anteriormente. Si checan me guarda la consulta que ya tenía, no es de que la tenga que volver a tener en un blog de notas o en un Word o algo así, sino que ya se está guardando ahí. Obviamente voy a poder continuar con los mismos pasos. En este caso es la actividad que estoy teniendo en un call center, ¿no? Por fechas, por días. Este es el conjunto de datos que quiero trabajar. Le digo que voy al paso siguiente, ¿sí? Y aquí en el paso siguiente, obviamente también puedo hacer la parte de extracción, ¿no? De que puedo ver cómo se está comportando en este caso, si estoy por días, como lo vimos anteriormente, aquí podemos tener rápidamente cómo se está comportando en base a los días y a los meses o a la semana, ¿no? Del año. ¿Para qué? Para que en base a esto podemos ver cómo se está comportando el call center y cuándo es cuando tiene más carga o cuándo hay un comportamiento anómalo, ¿no? Cuándo es los picos de mayor número de llamadas o menor número de llamadas, ¿no? En este caso, como en el caso anterior veíamos los logos, aquí quiero un número de conteos, ¿no? ¿Cuántas llamadas estoy teniendo en ese periodo de tiempo que estoy agrupando, ¿no? Quiero un tipo de distribución automática. Aquí yo puedo especificar si quiero si estoy familiarizado con el manejo de modelos de Machine Learning de distribuciones. Aquí puedo yo seleccionar alguna. En este caso, para el caso del ejemplo, lo voy a dejar de forma automática. Y le digo que me detecte los elementos anómalos dentro de este comportamiento de mi información, ¿no? En este caso está analizando los diferentes comportamientos, ¿no? Las diferentes anomalías que se están presentando. Está aquí en base a densidad. Voy a cambiar la gráfica para que sea en base al tiempo, ¿no? Que me haga un análisis en base al tiempo. Y si checamos, aquí me está detectando ya de entrada 22 anomalías, ¿no? 22 elementos que están fuera de o que está teniendo un pico. Y rápidamente lo podemos ver en la gráfica de barras, ¿no? Aquí me lo está marcando cómo veíamos con un comportamiento y de repente hay ciertos días que está teniendo picos, ¿no? Por ejemplo, aquí podemos ver rápidamente 4 que son los que están sobresaliendo, ¿no? Y aquí rápidamente puedo ver esas 22 anomalías que se estuvieron presentando directamente en mi comportamiento, ¿no? Aquí puedo ver mi volumen de llamadas, ya si lo quiero estar especificando por algún elemento, rápidamente lo puedo estar checando, ¿no? Voy a la parte siguiente, ¿para qué? Para hacer el summary del modelo, y como veíamos anteriormente, desde aquí ya puedo ver cómo se está comportando por día o por diferentes agrupadores, qué tipo de modelo es el que estamos utilizando y tanto los valores máximos y mínimos y algunas desviaciones que se puedan estar presentando entre estos dos elementos o en estos dos picos, ¿no? Aquí yo puedo ver cómo se está haciendo la distribución de propiedades. La mayor parte de los elementos estoy utilizando un análisis de distribución gaussiana y aquí puedo ver rápidamente lo cuales son mis 22 elementos que están fuera de o que se están presentando fuera del comportamiento normal, ¿no? O que son elementos anómalos. Y aquí rápidamente puedo tener todos esos análisis, ¿no? En este caso, cuando estoy analizando el elemento del KPI, estoy viendo que son 22 elementos los que se están presentando y aquí rápidamente me dice que
nueve elementos se han presentado, o 9 comportamientos anómalos se han presentado en jueves, 6 en domingo, 5 en miércoles, 1 en lunes y 1 en sábado. Tanto lo que es viernes y martes son los días que no se han presentado los elementos anómalos, ¿no? Entonces, así de rápido es como puedo estar yo configurando o puedo estar trabajando con estos diferentes modelos, ¿no? Con los cuales podemos nosotros tener diferentes formas de poder hacer este análisis o ciertas detecciones o en este caso, ciertas visualizaciones de elementos anómalos, ¿no? Así como tenemos el low layer, podemos hacer una clusterización, podemos hacer el forecasting, ¿no? Mientras más elementos tengamos, mucho más preciso va a ser, y obviamente esto lo vamos a poder complementar con alguna otra serie de cuestiones, ¿no? Voy a guardar este elemento, ¿no? Para que lo tenga ahí, obviamente con los cambios se quedaron reflejados, ahí los voy a tener estos elementos, y por ejemplo aquí yo puedo ver cuáles son los diferentes jobs que se han estado ejecutando, ¿no? En este caso no he programado ningún job para esta alerta, para este modelo, pero si lo tuviera, aquí pudiera tener yo el listado de los elementos e incluso poderle darle clic y ver exactamente qué detectó en ese training, ¿no? Tal vez en el training de hoy me detectó 22, pero en el training de hace una semana solamente me detectó 16. Entonces puedo ver exactamente esos 16 elementos que estuvo detectando, ¿no? Se guarda el historial para que, pues obviamente para ver el comportamiento del modelo, para ver si le hace falta afinar algún parámetro o algún elemento, o simplemente como está programado, está funcionando bien en los últimos días, ¿no? Las últimas semanas, ¿no? Es como podemos estar trabajando aquí con este caso de los elementos. Voy a regresar un poco para la parte del showcase, como les comentaba. Aquí ya hay ciertos casos de uso, modelos ya programados que pudieran en un momento dado servirnos. Uno de los principales modelos que hemos estado utilizando o donde mayormente se ve la parte del machine learning es, si estuvieron en nuestras sesiones anteriores o han utilizado la parte de Splunk Security, muchos elementos de ahí se utiliza la parte del machine learning, ¿no? Para detectar excesivos logins fallidos o logueos desde dos ubicaciones con una gran distancia, ¿no? Por ejemplo, ahorita estoy logueándome al servidor de la ubicación aquí en Ciudad de México, pero a los 3 minutos con mi mismo usuario, la misma contraseña al mismo servidor, alguien se está logueando, pero desde Monterrey, ¿no? Obviamente es una ubicación muy lejana y que en 3 minutos no pudiera llegar ahí, ¿no? Entonces, ese tipo de comportamientos son los que nosotros podemos programar con el Machine Learning para que nos detecte esta serie de anomalías, ¿no? Voy a entrar aquí a la parte de seguridad. Estos son algunos ejemplos que ya viene con datos propiamente de la aplicación de Machine Learning Toolkit, ¿no? Que es con los que se pueden ir trabajando. Podemos hacer una detección, por ejemplo, de transacciones de Bitcoin que pudieran estar ahí fuera de un comportamiento normal. La predicción del uso de la VPN, ¿no? Ahora que todo el mundo estamos trabajando desde casa, entonces es un elemento muy importante el uso de las VPNs. ¿Por qué? Pues porque obviamente por ahí puede haber ciertas vulnerabilidades y pues detectar esos patrones. ¿Para qué? Para no tener alguna brecha de seguridad por ahí, ¿no? Podemos también tener un forecast de cuántos logins se han tenido en base a los empleados, que es muy similar al ejemplo que teníamos aquí. Obviamente este ya está un poquito más complejo, tienen más variables, considerando diferentes elementos ya de la vida real, ¿no? Podemos irnos, por ejemplo, para la parte de IT. También tenemos, por ejemplo, aquí una detección de fallas en disco, ¿no? Hacer estas cuántas veces se ha presentado fallas en disco, porque hay muchas veces que por la misma operación lo que hacemos es resolvemos el problema al momento, pero ya no nos detenemos o por la misma operación no nos da tiempo de revisar la historial anterior para ver si es solamente un comportamiento aislado o ya se ha presentado continuamente, ¿no? Tal vez sabemos que a finales de mes el disco duro se llena porque la gente de contabilidad guarda todos los estados de cuenta en el mismo servidor y pues se satura, ¿no? Entonces tal vez ya es un comportamiento que se está presentando comúnmente y así con estos modelos podemos detectar esos comportamientos de una forma rápida, ¿no? También podemos detectar los tiempos de respuesta de los servidores, ¿no? Si estamos aplicando una base de datos,
un servidor de aplicaciones web o algún bus de datos, pues bueno, estar viendo cómo se está comportando estos elementos para que pues rápidamente estar teniendo poder solventar esos problemas, ¿no? Si sabemos que siempre tenemos tiempos de respuesta muy altos, lo que es a finales de mes, pues bueno, irnos previniendo para que le demos más poder a esa infraestructura que estamos teniendo, ¿no? Tal vez habilitar un clúster específicamente para esos servicios o incluso hasta en un momento dado revisar las aplicaciones o las formas de comunicación. ¿Para qué? Para que no tengamos estos problemas, ¿no? Para eso nos va a ayudar mucho estos elementos de predicción, estos algoritmos de machine learning. ¿Para qué? Para poderlos aplicarlos directamente a nuestro día a día, a nuestra operación diaria y poderlos complementar de una forma mucho más eficiente, mucho más precisa, ¿no? Antes de terminar, quisiera mostrarles un dashboard donde aplicamos un poco esta parte de machine learning, ¿no? Tenemos aquí, hay un dashboard que es un dashboard de análisis de negocio. Estamos monitoreando nuestra tienda en línea y obviamente por un lado tenemos el monitoreo de los servidores, de las bases de datos, de la parte de seguridad, pero en específico nos está hablando en términos monetarios cuántos ingresos estamos teniendo, ¿no? Y aquí estamos utilizando elementos de machine learning, en este caso de forecasting, para decir cuánto es la proyección que vamos a tener comparados con los últimos 30 minutos y rápidamente podemos tener estos comportamientos, ¿no? Estos elementos, ¿no? Todo esto está basado en modelos de machine learning del propio Splunk, pero que ya podemos representarles o podemos darles un enfoque directamente a negocio. ¿Para qué? Para que obviamente puedan estar revisando todos estos elementos que se puedan tener ahí y que muchas veces como operaciones o como la parte de TI o la parte de seguridad no estamos tan inmersos o no estamos tan conscientes de eso, ¿no? Si monetizamos, si le damos esto un enfoque para el área de negocio, obviamente una implementación de este estilo tiene mucho más sentido a que verlo como una forma aislada, ¿no? Entonces también con la parte de Machine Learning les va a ayudar no solamente a hacer estas predicciones, sino que también llevarlo un enfoque hacia otras áreas para que vean el valor o el potencial de utilizar herramientas como esta, en este caso de Splunk, y darle una justificación a estas inversiones, ¿no? Bueno, esta es una revisión rápida de la parte de Machine Learning con Splunk. Obviamente podemos extendernos bastante con esto, podemos ampliarlo, podemos profundizar bastante. Hay mucha variedad de elementos que nos da el Machine Learning dentro de Splunk. Esto es simplemente una pequeña introducción en este caso al toolkit. Como les comentaba, lo pueden descargar, no tiene ningún costo. Lo único que se necesita es tener ya una instalación previamente de Splunk Enterprise, ya sea on-premise o en la nube, descargar la aplicación, instalarla e inmediatamente van a tener estos accesos y pueden utilizar todos los modelos que se tienen ahí, ¿no? Vienen algunos ejemplos, como les mostraba aquí la parte del showcase. Trae algunos ejemplos con los cuales ustedes pueden ir interactuando. Por ejemplo, voy a entrar de la predicción de la utilización de disco. Si checan, ya trae algún conjunto, ya trae unos archivos de Excel guardados directamente. ¿Para qué? Para que ustedes puedan estar jugando con estos ejemplos y obviamente estar siguiendo todos estos los pasos y poder ir jugando o entrenándose con estos modelos. ¿Para qué? Para después, ahora sí, aplicarlos directamente a su información que esté indexada en Splunk y obviamente ya ver los resultados, ¿no? Ir comparando. Pero ya tener una experiencia previamente con algún otro modelo o con algún otro conjunto que está preparado obviamente para tener esta capacitación o estos elementos, ¿no? También aquí vamos a tener dentro del mismo toolkit, vamos a tener acceso a los videotutoriales que tiene Splunk precisamente para estar trabajando con con el Machine Learning Toolkit. Va a venir siempre, estos videos siempre se están actualizando en base a qué trae la nueva versión, si hay alguna modificación al modelo, algunos ejemplos, por ejemplo, si quisiera utilizar el algoritmo de forecasting, si quisiera meter algún otro algoritmo del repositorio de GitHub, o quisiera yo publicar, si ya tengo algún modelo basado en Python y quisiera complementarlo con el de Splunk, pues también las formas en que los puedo estar utilizando o los puedo estar complementando, ¿no? Todos esos elementos son los que vamos a ver directamente aquí en los videos que tiene Splunk, para que, si checan, son videos sumamente muy cortos, la mayor parte de ellos,
¿Para qué? Para obviamente empezarnos a involucrar rápidamente con la parte de Machine Learning. Lo que nos ayuda mucho es el asistente que tiene propiamente el Machine Learning Toolkit. ¿Para qué? Para irnos adaptando a estos modelos, ¿no? Si checan mucho viene algunas listas desplegables, ya trae algunos valores por default con los cuales podemos ir trabajando y conforme vayamos agarrando experiencia con estos modelos, ya propiamente podemos ir modificando estos valores o llegar hasta en un punto, como les mostraba, la sentencia SPL, pegarla directamente en la línea de search y ahí irlo complementando con algunos otros elementos que nosotros queramos, ¿no? Esto sería todo por parte de la webinar. Nadia, no Hay sé si preguntas, pasamos a la Stevie. parte de preguntas, ¿ok? Sí, sí, por favor, gracias. A todos nuestros participantes les comento que si hay alguna duda en dónde conseguir estas ligas, por favor nos pueden escribir. Ya dejé mis datos en el chat para que nos escriban y con gusto les pasamos la liga. Hay varias preguntas, Stevie. La primera es, ¿cómo se guarda la información extraída de las diferentes fuentes? Splunk maneja su propio repositorio de datos, por eso es de que tiene que ser indexado. Tiene una variante ahí de MongoDB, que es como se guarda directamente en Splunk, ¿no? Nosotros, dependiendo del tipo de fuente de datos, es como especificamos el protocolo, puede ser un syslog, puede utilizar el Universal Forwarder que veíamos anteriormente, o poner un puerto espejo, dependiendo cómo viene la información, y Splunk la guarda directamente en su manejador de base de datos, ¿no? Nosotros no tenemos que preocuparnos por qué formato es, Splunk se encarga directamente de almacenarlo y nosotros lo explotamos a través de esta línea de search. Gracias, Stevie. Otra pregunta, si tengo Splunk en la nube, ¿se pueden descargar la información a la consola on-premise y poderlo impactar a un SIEM local? Sí, hay una forma que se tiene ahí, digamos, hay diferentes formas como Splunk tiene para consultar la información, incluso en dos instancias, que sería en este caso una on-premise y una on-cloud. Ya trae algo que le llama el Data Stream Proceso. Lo utilizamos mucho para incluso colectar información de Hadoop. Podemos conectarnos y ya tienen un Data Lake, entonces Splunk se puede conectar a ese Data Lake, pero también puede hacerlo a que dos instancias de Splunk se puedan ver, establecer un canal de comunicación y poder estar haciendo las consultas ahí. Esa es la forma más sencilla, ¿no? Porque nada más es establecer un canal de comunicación y podemos utilizar las búsquedas como lo estamos haciendo ahí. La otra forma es la propia consulta de ser, digamos, la forma más rudimentaria, si queremos llamarlo así, es que muchos clientes, si no quieren establecer esta relación con Splunk o se va a trasladar hacia algún otro elemento, pues nosotros podemos simplemente buscar ciertos elementos y desde aquí mismo tenemos la opción de poder descargar o exportar la información y la podemos exportar ya sea en formato RAW, en XML, en JSON, en CSV y obviamente ya ese archivo que se genera ya se manda hacia algún otro sistema o otra misma instancia de Splunk se carga para poder hacer el análisis, ¿no? Son las diferentes formas que podemos tener para poder llevarnos información de una instancia a otra dentro del mismo Splunk. Gracias, Stevie. ¿Splunk requiere un servidor dedicado por el volumen de información que puede procesar? Sí, para la parte on-premise es lo que pedimos un servidor dedicado. De hecho, incluso para pruebas de concepto, los requerimientos mínimos son 12 procesadores, 16 GB de RAM y obviamente el espacio en disco duro dependiendo la cantidad de información que se vaya a guardar y el periodo de tiempo que queramos almacenar ahí, ¿no? Siempre pedimos un equipo, ¿por qué? Porque obviamente, como les mencionaba, tiene un manejador de base de datos, una variación propia dentro de la parte de Splunk, todos los servicios que levante Splunk y además, como siempre va a estar escuchando o escribiendo a disco de toda la información que le pueda llegar en tiempo real y todas las búsquedas que se está teniendo, es lo que pedimos que un servidor dedicado con estas características que le comenté, para poder estar funcionando, ¿no? De hecho, cuando una variante del Splunk on Cloud es
Es una instancia en Amazon que está reservada con memoria, CPU, disco duro, y ahí ya viene involucrada una instalación de Splunk Cloud, de Splunk Enterprise, ¿no? La diferencia entre una y otra es que Splunk Cloud es administrado por el propio Splunk, y en el Splunk Enterprise ustedes tienen que administrar ese servidor que proveen, ¿no? Son las diferencias, pero todo lo demás funciona de manera igual. Pero sí requerimos un equipo para estar funcionando ahí, sobre todo porque como son varios procesos y sobre todo hay mucha escritura hacia el disco y lectura, tener otra aplicación dentro de ese mismo equipo y estar peleando por los recursos puede verse afectado tanto la otra aplicación o las otras aplicaciones como el mismo Splunk. Gracias, Stevie. Hay otra pregunta. Este modelo es histórico. ¿Podrías decirme dónde o en qué parte del baseline del tiempo detectará a futuro los comportamientos? Digamos, como lo veíamos aquí en uno de los ejemplos, nosotros podíamos poner ahí el periodo de tiempo, ¿no? En este caso, déjenme mirar mi experimento del forecasting. Aquí les digo siguiente. Aquí es donde yo le estoy estableciendo los periodos, ¿no? Yo le puedo decir cuál es mi periodo a futuro, de donde yo puedo estarlo haciendo. Aquí le voy a decir que son días. Aquí días, me voy a que haga el forecasting, que digamos ese es el periodo de tiempo. Este modelo va a predecirme hasta 30 días eh, cómo se va a estar comportando. Le doy siguiente. Y aquí es cuando yo le puedo especificar un momento, en un determinado momento del tiempo, cuál va a ser el valor, ¿no? Por ejemplo, aquí solamente tengo histórico del 2018, perdón, entonces quiero ver, por ejemplo, el 16 de enero, cómo se comportaría, ¿no? Suponiendo que estoy en el día 2 de enero del 2019, ¿no? Entonces ahí yo puedo irme a un momento específico del tiempo de cómo va, cuál es la predicción que me está dando en base a estos históricos, ¿no? Entonces, son dos elementos. Uno, el periodo de tiempo por el cual quiero estar trabajando, que me vaya haciendo las predicciones o los lapsos, y el segundo es, puedo colocarme en un determinado momento del tiempo y me va a decir cuál es, en este caso, el número de logons que voy a tener para ese día en específico en base a la historia que ha tenido de un año atrás. Gracias, Stevie. ¿Cuál es el valor de confiabilidad de los datos predictivos? Obviamente aquí va a depender mucho, como les mencionaba, va a depender mucho del tipo de modelo que utilicemos. Obviamente aquí estoy utilizando un asistente para esta demo de cómo utilizarlo, pero va a depender mucho de la cantidad de información que le pongamos. Como veían ahí en algunas alertas me decía, oye, tienes muchos valores nulos, obviamente eso va a mermar mucho en los datos del modelo, no nada más en Splunk, sino en cualquier modelo que se aplique, es siempre esa premisa. Y también va a depender mucho de la cantidad de variables que le pongamos y que estas variables obviamente tengan una gran cantidad de información, ¿no? Para poder hacer esta correlación, este contraste. Entonces, más que nada de los modelos o la confiabilidad de los modelos de Splunk va a depender mucho de la información que le demos, ¿no? Esto mismo, si yo pongo, por ejemplo, esta misma en una instancia donde una persona solamente esté dando un mes de histórico, obviamente aplicando las mismas variables, la misma estructura de información, no va a ser igual a comparación a esta que estoy dando un año o a alguien que me está dando 10 años de información, ¿no? O por ejemplo, alguien que sí lo tiene estructurado por host o por equipos y alguien que todo lo tiene concentrado nada más por día, ¿no? Entonces va a depender mucho también de la riqueza de la información que le estemos dando al modelo, ¿no? No nada más para la parte de Splunk, sino cualquier modelo va a depender mucho de la riqueza de los datos que le estemos dando. Gracias, Stevie. Una pregunta más. Para importar la información a Splunk, ¿debo parsear los datos a JSON o tenerla en un Excel o SD? ¿O Splunk lo hace en automático? No, Splunk lo hace, Splunk lo que toma es, no le importa el formato que esté, sino que Splunk indexa los datos tal cual como le están llegando. No importa si es en JSON, no importa si es en CSV, no importa si es en formato estructurado o no estructurado, ¿no? Como le llega la información, es como la indexa directamente Splunk, ¿no? Por ejemplo, me voy a ir aquí, aquí están. Los datos como me llegan son así. Así me están llegando los datos, ¿no? Por ejemplo, aquí tengo en un formato JSON,
Aquí me están llegando en formato campo valor, me está llegando en un formato no estructurado. Eso es así como me llega la información. Splunk no se preocupa si o no tiene que estar parseado en algún tipo, ¿no? Sino como me llega la información es como la puede indexar Splunk. Ya dentro de Splunk, obviamente tengo que hacer la extracción de campos o la detección de ciertos elementos, ¿no? ¿Para qué? Para obviamente poder hacer las búsquedas como yo quisiera, ¿no? Pero de entrada no es que necesite un formato específico Splunk. Splunk puede indexar en cualquier formato que se tenga, ¿no? Muchas gracias, Stevie. Al parecer, creo que son todas las preguntas. Nuevamente, les quiero comentar a todos que estoy dejando mis datos en el chat. Si requieren una pregunta adicional o igual una sesión de manera privada, con gusto podemos atenderlo. Tenemos webinars, no solamente de Splunk, sino de otras herramientas y otras aplicaciones que tenemos. Este video está siendo grabado, esta sesión está siendo grabada y se va a subir a YouTube. Con gusto podré compartirles una vez que esté arriba, si me mandan un mensaje, un correo. Y estos son nuestros próximos webinars. Les agradezco a todos su participación. En verdad que es muy bueno que ustedes estén participando con sus preguntas porque enriquece mucho más la sesión. Gracias a todos y que pasen todos un muy buen día. Gracias a todos. Hasta luego.